Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, por favor. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 4, por favor. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Repito nuevamente el pasaje, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hagamos una oración para pedirle a Dios su ayuda. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu presencia en este lugar, Señor, porque nos sentimos como el salmista que un día preguntaba: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y quién es el hijo del hombre para que le visites, Señor? Pero Padre, hemos sentido tu presencia esta mañana, Padre, así como cada día que nos reunimos, aquí estás tú, Señor. Por eso hoy te damos gracias, porque Padre, nunca nos dejas solos. Pero te pedimos también algo muy especial: abre el entendimiento de todos los que hoy tú has traído, Señor. Si tú nos has traído a este lugar, Padre, sin lugar a dudas es porque quieres mostrarnos el camino que conduce a la vida eterna, Señor. Padre, habla a cada uno de los presentes, haz entender tu palabra, hazla clara, Señor, de tal manera que nadie salga tal vez con alguna interrogante en su corazón, sino que todo sea aclarado. Padre, todo esto lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Estamos en la serie que hemos titulado El Sermón del Monte, y el tema del día de hoy se titula Bienaventurados los que lloran. Hace 8 días estuvimos analizando la primera bienaventuranza, que tiene que ver con la pobreza en espíritu. Dice la Escritura, verso 3, dice: bienaventurados los pobres, pero dice en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Algo que veíamos y que se me hace muy importante volver a remarcar es que los pensamientos de Dios son muy distintos al pensamiento del hombre, ¿verdad? Y más, sobre todo, al pensamiento del mundo. Para el mundo, para la sociedad que no busca a Dios, me refiero con esa palabra mundo, para la sociedad que no busca a Dios, el hombre afortunado, el hombre feliz, es el hombre triunfador, aquel que no necesita de nadie, aquel, ¿verdad?, que muy por el contrario, es aquel que sale adelante por sí solo. Él es el centro de su propio universo y de lo que ha logrado en la vida. Él dice, aquel hombre, ¿verdad?, según el mundo, la concepción que tiene, es gracias a sus esfuerzos, gracias a su propia sabiduría. Sin embargo, delante de los ojos de Dios, el dichoso, el afortunado, el felicísimo, como lo definíamos hace 8 días, la palabra bienaventurados, de la palabra makarios en griego, significa felicísimo, muy afortunado, dichoso supremamente. Es aquel pobre en espíritu que se mira a él mismo como alguien que necesita de Dios para poder dar un paso y avanzar en este camino hacia Dios. Es aquel, el pobre en espíritu, es aquel que desconfía mucho de sí mismo, porque todo lo que hizo en su vida pasada, en su propia sabiduría, fue llevar su vida y la de los que le rodean al despeñadero, ¿verdad? Y entonces se da cuenta de que por él mismo, pues obviamente ya nada bueno puede salir, y ahora se fía de todo su corazón de Dios. Es aquel hombre o mujer que viven en una humildad de corazón. Y yo digo, ¿y si la enseñanza anterior, la de hace 8 días, fue extraña para el mundo? Porque vuelvo a repetir,
El mundo se extraña de que en la Escritura, Mateo 5, diga la Escritura en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque simplemente la palabra pobreza trae cierto alergia. La gente dice, no, ¿cómo hay que ser pobre? No, el triunfador, el hombre exitoso, el afortunado, el hombre feliz, de acuerdo a la concepción del mundo, es aquel que ha logrado todo lo que se propone a costa de lo que sea, ¿verdad? Pero no así para Dios. El afortunado, el felicísimo, el bienaventurado es aquel pobre en espíritu, que ya se dio cuenta de que por él mismo no puede lograr nada y que necesita a Dios en su vida. Y si la enseñanza anterior fue extraña para el mundo, lo será más esta segunda enseñanza, porque en esta segunda bienaventuranza vemos que Jesús dijo, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Y alguien se preguntará, ¿cómo es eso de que Jesús pueda decir que son afortunados, dichosos, felices, aquellos que tienen una vida en lloro, en quebranto? Es algo que el mundo no puede entender. Sin embargo, los que estamos aquí por la gracia de Dios vamos a comprenderlo el día de hoy. Y por la gracia de Dios también puedo decirlo, varios de los presentes están viviendo así, con un corazón quebrantado. Vamos a el pasaje paralelo de estas bienaventuranzas en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, por favor. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, vemos el pasaje paralelo de Mateo 5. Sin embargo, Lucas, que escribe este Evangelio, retoma algunas palabras y lo muestra de una manera que en ocasiones cuando se lee no se alcanza a entender. Pero para mí es bien importante que lo podamos comprender el día de hoy. Lucas capítulo 6, verso 21. Dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Ay de vosotros, verso 25, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Aquí vemos que dice que los que ahora lloran, reirán, ¿verdad? Y los que ahora ríen, llorarán. No significa que delante de Dios la risa o la alegría sea algo que esté mal o sea algo pecaminoso. La alegría por sí misma, la risa, ¿verdad?, no es pecaminosa, hermanos, no es algo que esté mal. Significa más bien que aquellos que hoy vuelcan su vida a una vida de placeres, de egocentrismos, viviendo la vida, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que esto sí es vida. Cuando está en el alcohol tal vez, o cuando está con los amigos ahí en la parranda, dice el joven, es que esto sí es vida. Y está ahí contento, gozoso la persona, pero que viven desprevenidos, despreocupados de las cosas eternas. En aquel día lamentarán todas aquellas oportunidades que tuvieron delante de sí para arrepentirse, para buscar a Dios, y no las aprovecharon por estar ajenos a Dios, a su voluntad, y por vivir una vida centrada en su propio placer. En aquellos días cuando Dios nos llame a cuentas y sea tiempos de retribución, muchos de los que ahora ríen, pero en el sentido no de una risa, sino más bien de los que se alegran en su maldad, en su pecado, en su vida egoísta, centrados en ellos mismos. Y cuando la gente viene y les dice, oye, busca a Dios, no, gracias, yo no necesito muletas para caminar, yo así estoy bien. Busca a fulano, a perengano, él sí necesita, yo no necesito, porque ahora vivo mi vida como yo la quiero. Esos el día de mañana van a lamentar y van a llorar. Pero aquellos que ahora lloran, en aquel día reirán. En aquel día se gozarán y su gozo no tendrá fin. Vamos pues a revisar lo que significa y lo que no significa esta bienaventuranza para que nos vaya quedando aún todavía más claro. Comenzaremos por ver lo que no significa esta bienaventuranza. Número 1, debemos entender que cuando se refiere el Señor Jesús a que bienaventurados son los que lloran, no se refiere al lloro por causas naturales. No se refiere a ese tipo de lloro por causas naturales. En otras palabras,
Dime si no es cierto, todos los hombres, todos los seres humanos lloramos de manera habitual cuando sufrimos algún dolor o cuando experimentamos alguna pérdida. Dime si no es cierto. Ese es un lloro innato, natural, que viene dentro de nuestro ser porque tenemos emociones, porque tenemos o experimentamos sentimientos y esos son naturales. Por ejemplo, ante la muerte de algún ser querido, sí o no, lloramos. ¿Verdad que sí? Ante la enfermedad de algún ser amado que de repente se va al hospital y está ahí en el hospital, hospitalizado de urgencias y no hay un diagnóstico muy favorable. ¿Qué hacemos? Nos entristecemos, nos empezamos a angustiar, sentimos tristeza, dolor y lloramos, ¿cierto o no? Ante el recuerdo de un ser amado que ha partido de esta tierra, lloramos. Ante el problema fuerte que no le vemos solución, lloramos. Por ver alguna escena conmovedora, lloramos. Ese es un lloro natural. Y aquí este tipo de lloro no distingue si se es o no es cristiano. Simplemente se trata de un sentimiento que aflora de forma natural a causa de diversos factores como el desprendimiento de un ser querido, como ver el dolor del otro, el sufrimiento del otro, ¿verdad? Una madre, un hijo, etcétera. Alguna enfermedad, alguna adversidad, algún problema, sufrir un dolor uno mismo. La gente llora, la gente llora. El apóstol Pablo, hablando del tema de la muerte, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Espero que vaya quedando clara esta primera parte, lo que no significa esta bienaventuranza, porque todo mundo lloramos y lloramos por diferentes causas, en ocasiones, ¿verdad? Vuelvo a repetir, alguna pérdida, alguna enfermedad, algún problema, alguna adversidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:13 les decía: tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que se nos han adelantado, acerca de los que ya murieron. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Para que no nos entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Aquí vemos que el apóstol Pablo no está exhortando a los cristianos por sentir tristeza, porque eso es algo natural. Sin embargo, vemos que sí les amonesta para que esa tristeza no sea como aquellos que no tienen esperanza. En otras palabras, el incrédulo. Ahí está la diferencia. Díganme si no es cierto, todo mundo sufrimos, ¿verdad que sí? Sufre el cristiano y sufre el no cristiano. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el cristiano cuando sufre tiene esperanza y cuando el incrédulo sufre no tiene a quién recurrir. Esa es la gran diferencia, hermanos, que hace esto prácticamente un parteaguas. Ambos sufrimos, ambos sufren. Sin embargo, la diferencia es que el cristiano tiene una esperanza y recurre a Dios. Pero el incrédulo cuando sufre no tiene a quién recurrir. No tiene a quién recurrir. ¿Vamos claros? Ahora bien, quiero decirles, este tipo de lloro no es bienaventurado. Por lo tanto, a esto no se refería el Señor Jesucristo. No se refiere al lloro por causas naturales. Número 2, tampoco se refiere al lloro por recibir el fruto por causa de su maldad. Mucha gente llora a causa de recibir las consecuencias de sus malos actos, de sus maldades, de vivir una vida en el pecado. Mucha gente llora por ver el fruto, por recibir el fruto de su maldad. Gálatas capítulo 6, por favor, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Aquí está muy clara un principio de la Escritura. Dice Dios, no os engañéis. Le dice al hombre. Dice, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, el hombre intenta en ocasiones burlarse de Dios. Pero dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo, no dice algunas cosas, dice todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso y nada más que eso. En otras palabras, hay mucha gente que llora no por aborrecer su pecado, sino por las consecuencias que le acarrea o le causa su propia maldad. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, una jovencita que queda embarazada a causa de sus fornicaciones. Llora porque sabe que de ahora en adelante tendrá que atender a la criatura que viene, ¿verdad?
9 meses ahí gestándose en el vientre de ella. Y tal vez ya no tendrá tanta libertad como antes. ¿Y qué le causa? Dolor. Le causa tristeza, le causa un pesar, pero no llora porque haya estado mal su fornicación, porque entienda, no hice esto correctamente, sino llora porque recibe las consecuencias, el fruto de su maldad. ¿Estamos claros? ¿Y por qué te digo que no llora? A causa de haber entendido que estuvo mal su fornicación, porque si no hubiese quedado embarazada, lo seguiría haciendo. ¿Cierto o no? El hombre adúltero, cuando por su pecado, por su infidelidad, su esposa, ¿verdad?, toma a sus hijos y se va de casa y le deja por ahí una carta que le dice, ¿sabes qué? Adiós, fulano, me voy. Y de alguna manera, ¿verdad?, se va la persona con sus hijos, la mujer, a causa de la infidelidad de su marido. Y cuando llega a casa, ¿verdad?, encuentra la casa vacía y entonces el hombre se desvanece y comienza a llorar. Y se lamenta por ver el fruto de su pecado, pero no se arrepiente de haber estado con la otra mujer. Porque si la esposa no se hubiese ido, dime si no es cierto, el hombre no dejaría de practicar su adulterio. Llora solamente a causa de ver el fruto de su maldad, pero no está arrepentido. Es a lo que me refiero. No se lamenta por su maldad, sino por las consecuencias que le acarrió. Ese es algo muy diferente, hermanos. El hombre borracho o alcohólico que llega y golpea a su mujer, cuando la ve ahí tirada, ensangrentada, va y la levanta, ¿verdad?, y se pone a llorar con ella. Y le dice, mujer, perdóname, no lo vuelvo a hacer. A los 8 días llega borracho y vuelve a pegarle a la mujer. Y la vuelve a ver tirada y le dice, mujer, perdóname. Y la levanta, ¿verdad? Y le dice, no lo vuelvo a hacer. A los 8 días vuelve a llegar borracho y vuelve a golpear a su mujer. Y vuelve a llorar con ella. ¿Sabes? Esa tristeza es según el mundo. ¿Y sabes qué produce esa tristeza? 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Hay 2 tipos de tristeza. La tristeza que es según Dios, la aflicción que es según Dios, el dolor que es según Dios, y el dolor, la angustia, el quebranto según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Pero hay otro tipo de dolor, hay otro tipo de tristeza, hay otro tipo de aflicción, que es la parte segunda. Dice, pero la tristeza del mundo produce ¿qué cosa? Muerte, produce muerte. Esa fue la tristeza de Judas. ¿Sabías tú que un día Judas vendió al maestro por 30 piezas de plata? Era el precio de un esclavo. Y Judas convino con los sacerdotes, dijo, dénmelas. Y entonces recibió las monedas. Y cuando vio Judas que llegaron con espadas y con palos y agarraron al maestro, ¿verdad?, después de haberlo besado y de haberle dicho, salve maestro, ¿verdad?, que estés bien. Y lo besa Judas y llegan los hombres aquellos y lo apresan y lo llevan y lo flagelan, etcétera, etcétera, y muere en una cruz. Cuando Judas vio eso, dice la escritura que él fue y se ahorcó, lloró, se angustió, pero optó por una justicia personal, no fue a la justicia de Dios. Por eso produce muerte este tipo de dolor y de lágrimas, hermanos. Porque la persona, como en el ejemplo que te comento, del hombre que va y golpea a su mujer, el hombre que hace, tal vez causa dolor a su semejante, y ve a los suyos, ve a sus pequeños llorando, ve a su esposa llorando, y él no es para cambiar. A lo mejor sí se conmueve un poco, pero al final sigue siendo el mismo. Ese dolor y ese llanto provoca muerte solamente. O hay quienes piensan también, es que estoy llevando una cruz muy pesada. Ay, hermano, es que si tú supieras, la verdad es que la cruz que me ha tocado cargar es muy pesada. Y cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué clase de cruz estás cargando? Es que estoy metido en un serio problema. Pero es a causa de la maldad, ¿verdad? En otras palabras, tarde que temprano el hombre paga las facturas. El hombre que estuvo, ¿verdad?, entrado al alcoholismo, oye, 20 años al alcoholismo, y le decían, ya Juan, deja de tomar. Y ni la palabra de su esposa, ni la palabra de sus hijos, ya papi, no tomes. 20 años, hermanos. Llega un momento en el cual una cirrosis hepática empieza a hincharse, ¿verdad? Se pone amarillo la persona, los ojos amarillos, va al doctor y le dicen, señor, tiene cirrosis hepática, el hígado está deshecho. Entonces la persona llora y dice, ay, qué cruz tan grande y tan pesada cargo. No, no es ninguna cruz. La escritura dice, la Biblia dice, no os engañéis. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué cosa? Eso va a cosechar. Y el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, cosechará vida eterna, hermanos. Pero ciertamente a veces a causa de la maldad se acarrean consecuencias
Y la persona cuando llora a causa del fruto de su maldad, quiero decirte, eso no es bienaventurado. Eso no es. Cuando la gente sufre y llora por causa de recibir el fruto de su maldad, eso no es bienaventurados. ¿Qué significa entonces la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Algunos estarán preguntando, bueno, entonces, ¿a qué tipo de lloro se refería el Señor? La respuesta la encontramos en el versículo anterior. Ahí nos damos cuenta de qué tipo de lloro es el bienaventurado. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Nuevamente. Mateo capítulo 5. Estamos leyendo el verso 4. Bienaventurados los que lloran. Pero dice el verso 3, el verso anterior, porque esto es un bloque, esto va conectado. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, ¿qué clase de lloro es aquel que es bienaventurado? Aquella persona donde el hombre ya se ha dado cuenta de que por él mismo no puede valerse. Cuando el hombre le ha brillado su verdadera condición delante de Dios y entonces se quebranta su corazón. Cuando ya se dio cuenta de su miseria y que por sí mismo no puede tener ninguna justicia personal, sino que todo lo que proviene de él es solamente pecado, hermanos. Pero también se ha dado cuenta de que Dios, en su infinito amor, le ha llamado para estar en su presencia. Así que llega arrepentido de todo lo que ha hecho en su vida de maldad y se vuelca en un lloro, en un quebranto de corazón. Salmo 51, por favor. El lloro bienaventurado es cuando el corazón es quebrantado por Dios. El quebrantamiento de corazón. Salmo 51, verso 17. El capítulo 51, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El contexto es cuando David había pecado delante de Dios. Y cuando llega aquel profeta y lo reprende, David abre los ojos, le brilla en medio de su oscuridad. Porque el hombre así está, ciego, está en oscuras, ¿verdad? Está en tinieblas cuando vive en el pecado. Pero llega un momento en el cual Dios le alumbra, le avienta luz y le alumbra su maldad, su vida de pecado. Y entonces a este hombre Dios le arrojó luz en sus tinieblas. Y cuando tú lees el Salmo 51, desde el verso 1, empieza a pedir este hombre misericordia, empieza a pedir piedad, empieza a pedir perdón, empieza a pedir limpieza. Empieza ¿a qué? A derramar su corazón delante de Dios. Y le dice Dios, contra ti he pecado. Y dice, mira, tú no quieres sacrificios, que yo los daría. Yo iría por un toro, por una oveja, por un carnero y traerlo al altar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se fuera sacrificado y fuera degollado en mi lugar. Pero tú quieres, dice el verso 17, ¿qué es lo que busca Dios? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? El espíritu ¿qué? Quebrantado. El espíritu quebrantado. En otras palabras, los pobres en espíritu quebrantado. ¿Está claro? ¿Dónde es el lloro? En el espíritu, en el corazón que está quebrantado. Al corazón contrito, al corazón humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y fíjate, la palabra que se traduce como quebrantado es la palabra hebrea shabar. Y también se traduce de una palabra griega en el Nuevo Testamento, suntribo, que significa estallar, romper en pedazos y también significa aplastar. ¿Qué palabras estamos entendiendo hoy, hermanos? Cuando un corazón, Dios empieza a tratarlo, ¿sabes cómo está el corazón del hombre antes de conocer a Dios? Duro. ¿Sí o no? Cuando el hombre vive en su pecado, cuando el hombre vive en su maldad, ¿cómo está su corazón? Duro. Duro. Zacarías 7:12 incluso dice, él describía el corazón de su pueblo que estaba duro, dice como un diamante. ¿Y sabías tú que el diamante es uno de los minerales más duros que hay aquí en la tierra? Es uno de los, vamos a decir, de las piedras más duras, el diamante. Tú le das un martillazo y no lo rompes. Algunos han dicho que es más duro 7 veces más que el acero, el diamante. ¿Y cómo describe la Escritura? En Zacarías 7:12 dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. El corazón del hombre cuando no está
entregado a Dios es un corazón endurecido. No hay nada que lo pueda hacer volver de su maldad. Nada hay que lo pueda hacer volver de su obstinado corazón. Aunque lloraba él, y cuando veía a la gente que le rodeaba, veía a los suyos también llorar por su embriaguez, por su amargura, por sus rencores, por sus pleitos, por sus celos, por sus envidias, por sus iras, por sus contenciones, por sus pleitos, por su pecado y por su maldad, nada lo hacía cambiar. Pero cuando se acercó Dios, su corazón empezó ¿a qué? A ser triturado. Dice la palabra que se traduce quebrantado, suntribu o shabar del hebreo, aplastado, triturado, despedazado en 1000 pedazos. Y eso es lo que pasa con el corazón de aquel hombre que es vuelto a Dios. Su corazón es quebrantado. Cuánta misericordia tiene Dios del hombre, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. ¿Cuándo es cuando el hombre llora por primera vez de una manera bienaventurada? Justamente cuando llega a Dios arrepentido. Cuando llega a Dios arrepentido. Dice segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. Porque la tristeza que es según Dios, porque el dolor, porque la aflicción que viene de parte de Dios produce arrepentimiento para salvación. El hombre, cuando llora por primera vez por ver su propia maldad y estar verdaderamente arrepentido de haber vivido así, en su propio egoísmo y no para Dios, ese lloro no tiene que ver con cuestiones egoístas, sino más bien es un quebranto de corazón. En otras palabras, el corazón es desmenuzado por ver sus oscuridades a través de la luz que Dios le revela. Por cierto, la palabra contrito significa pulverizado, ser hecho polvo. Imagínate, el corazón de aquel hombre, ¿verdad? Ese corazón duro, es como si Dios lo agarrara y lo empezara a machacar. Y cierto o no, a muchos de nosotros Dios empezó a triturarnos. ¿Hasta qué? Hasta que nos doblegamos ante Él. Hasta que nos volvimos de nuestra propia maldad. Ahí es cuando el hombre empieza a llorar por primera vez, en este lloro bienaventurado. Por ver su propia maldad, por ver lo que con sus propias manos ha derribado su propio hogar. Y por cierto, contrasta su vida de maldad con la santidad de Dios y su corazón es desmenuzado. Contrasta su vida egoísta, destruyendo su propia familia con sus propias manos y compara, ¿verdad?, su vida egoísta con el amor de Cristo y no le queda otra más que quebrantarse. Pero no son lágrimas superficiales, no son lágrimas físicas solamente, que las hay, hermanos. Sí las hay y las debe haber. Pero tiene que ver con un corazón que ha sido quebrantado delante de Dios, desde acá adentro. ¿Me entienden? No es solamente llorar por llorar. Cuando una persona verdaderamente es quebrantada por Dios, ese lloro sale desde lo más profundo de su corazón. Pero no llora porque dice, es que ya se fue mi mujer, y lloro, ¿verdad?, porque me abandonó, y paso porque me llegó la enseñanza. No, pasa por decir, Señor, cuánta maldad hice a mi esposa. Con mis manos destruí a mi familia. Y se ve el monstruo que hay ahí y ve su miseria. Por eso viene y llora. ¿Me entienden cuál es la diferencia? El hombre que llora con una bienaventuranza es aquel que ya se dio cuenta de su propia maldad y que le duele haber ofendido tanto a Dios. Le duele, hermanos, haber ofendido a Dios. Cualquiera que ha pasado por esta experiencia de la salvación sabe de lo que estoy hablando. Todos aquellos que han alcanzado la salvación, incluso debieron haber pasado por este momento de quebranto, por este dolor, por esta aflicción, por este llorar por el propio pecado. En otras palabras, la salvación no es que un día llegas a Dios y dices, bueno, ya Dios, ya llegué, borrón y cuenta nueva, no te debo, no me debes, empezamos desde cero. No, mira, la persona que llega un día delante de Dios es como aquella parábola del fariseo y del publicano que contó el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo? Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, uno era religioso, el otro era publicano, era pecador. El fariseo, puesto en pie, decía, Señor, te doy gracias porque no soy pecador.
No soy como los demás hombres. No soy ni siquiera como este publicano que está aquí. Yo ayuno, yo diezmo, yo hago, yo vivo mi propia justicia. Yo. Y estaba de pie hasta el delante, levantando las manos, levantando la voz, exclamando su propia justicia. Pero el publicano, mira, estaba en la parte de atrás, no quería ni siquiera entrar hasta el frente porque no se sentía digno. Y no quería ni siquiera levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice la Escritura, el publicano regresó a su casa justificado. En otras palabras, Dios le perdonó su pecado a ese hombre, pero no al fariseo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo llegamos a entrar a esa salvación? ¿Orgullosos? ¿Soberbios? ¿De pie diciendo, ya llegué, Dios? No, hermanos, algunos llegamos hasta arrastrándonos, diciendo, ten piedad de mí. No lo merezco, Señor, pero ten piedad de mí. El apóstol Pablo decía en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, decía el apóstol, yo soy el primero. Si alguien se sentía pecador, ¿sabes quién era? Era el apóstol Pablo. De los pecadores, dice, de los cuales yo encabezo la lista. Yo soy el peor de los pecadores. Yo soy el más vil. Y por mí vino Cristo. Imagínate cómo se sentía el apóstol Pablo. ¿Sabías tú que un día, antes de convertirse, había un hombre justo llamado Esteban que testificaba de Cristo y que Pablo consentía en la muerte de aquel hombre? Había hombres que iban a apedrear a ese hombre que no había hecho ningún mal, Esteban, sino por predicar a Cristo se enfureció Pablo, ¿verdad? Y toda la secta de los fariseos y dijeron apedréenlo, porque está hablando herejías. ¿Y sabes qué hacía Pablo? Él cuidaba las ropas de la gente que apedreaba al justo Esteban, para que no fueran salpicados de sangre, ¿verdad? Se quitaban la túnica, la doblaban, y entonces Pablo se quedaba a cuidar la ropa. En otras palabras, tanto peca el que ejecuta, ¿verdad?, como el que consiente. Y ahí estaba Pablo, o Saulo, antes de ser Pablo, el apóstol. Y ahí estaba, ¿verdad?, consintiendo la muerte de un justo. Pero cuando llegó Cristo y se le reveló y le dijo, ¿por qué me persigues? Dice que quedó ciego, y en esos 3 días que entró en Damasco, Jesucristo estuvo ministrándole. Por lo tanto, cuando escribe 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo era el principal, el peor de todos. Así se siente un hombre, hermanos. No es aquel que dice, bueno, yo tengo 2, 3 errorcitos. O bueno, es que así somos los González, los Pérez, los Rojas, los Godines, así somos, malhumorados, barabucones, mujeriegos, que nos gusta el licor, el alcohol. No, una persona que viene a Cristo arrepentido es una persona que se considera a él mismo como pecador. Ya le brilló, ya le cayó el 20. Cuando un pecador arrepentido llega a los pies de Cristo, se doblega ante él y le pide perdón. ¿Y sabes qué hace? Llora por haber vivido una vida en maldad y en pecado. Ese es el lloro bienaventurado. Pero ese es el comienzo. No dice, bienaventurados los que lloraron, o bienaventurados los que una vez lloraron. Dice, bienaventurados los que lloran. En otras palabras, es un presente continuo. Es una actitud, es un corazón habituado a vivir así, hermanos, quebrantado delante de Dios. En otras palabras, la primera razón por la que una persona llora es por su propia maldad, que ya se dio cuenta de que al que primero ofendió fue a Dios. O sea, cuando tú vayas un día a quebrantar tu corazón delante de Dios, no digas, ay Señor, es que lloro porque pues estoy recibiendo la consecuencia de mi maldad. No, esa no es la manera. La manera es cuando tú te das cuenta, Señor, todo lo que tú me diste lo he echado a perder. La verdad, no soy digno, pero gracias sean dadas a ti, de que extiendes tu gracia, tu favor y tu misericordia. Y ahí llora la persona por primera vez, vuelvo a repetir. Pero también llora por ver el amor de Dios sobre su vida. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. En otras palabras,
El pecador arrepentido y perdonado por Dios ve una gracia especial sobre su vida. Y dice, yo no lo merecía. Yo era el primero de los pecadores. Yo era el más vil. Señor, pero si yo te engañé, si yo te defraudé, Señor, ¿cómo es posible que extiendas tu misericordia? Por eso la Escritura dice en 2 de Corintios 5:14, anótalo solamente, el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constreñir significa apretujar. El amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, verlo ahí en la cruz del Calvario. Hoy te invito a que otra vez medites cuando Cristo vino a tu vida y te salvó. ¿Cómo lo viste? ¿Dónde estaba? Estaba colgado en una cruz, dando su vida, derramando hasta la última gota de su sangre. Y yo te digo algo, sin ser obligado a hacerlo, sino solo por puro amor, por pura gracia y por pura misericordia. ¿Cuántos han visto a un Cristo así, sufriente, que murió no por todo el mundo, por mí? Qué diferente es decir, Cristo murió por mí. Cuando la gente dice es que Cristo vino y murió por todos. No. Cuando la persona verdaderamente le brilla el sacrificio de Jesús, dice, es que Cristo murió por mí. Y si tú hubieses sido el único pecador en todo el mundo, Cristo hubiera muerto por ti. Qué grande amor tiene Jesús. Y por eso ahora llora, por entender el grande amor que no merece. Considerar a Cristo como aquel sacrificio sustituto que vino de su cielo, dejando su trono, su alabanza, para morir, no por el bueno, no por el recto, no por el justo, sino por el pecador. Ese es el acto más sublime que puedas escuchar. ¿Sabes por qué está airado Satanás contra el ser humano? Porque justamente cuando él pecó, porque él era un querubín que estaba allá en los cielos y que alababa a Dios, y que había sido creado con muchos dones y dotes, ¿verdad? Para poder ministrar en la presencia de Dios. Pero por su hermosura y por su capacidad con la cual Dios lo había hecho, se ensoberbeció y quiso ser igual a Dios. Y quiso tener un trono semejante al trono de Dios. Y entonces se enorgulleció, hubo soberbia en su corazón y Dios lo echó de los cielos. Pero en su rebelión se trajo la tercer parte de los ángeles, que ahora son los demonios. Imagínate si no es astuto el diablo, ¿verdad? Y se convirtió en Satanás, en aquella estrella de la mañana que cayó y que ahora solamente está esperando una horrenda expectación de juicio para aquel día en el cual Dios lo llame a cuentas, ¿verdad? Pero, ¿por qué está irado contra el hombre? Porque cuando el hombre peca, ¿qué crees que hace Dios? Le da una segunda oportunidad. Y no manda a Gabriel. No manda a Miguel a decir, córrele Miguel, ve y muere por los hombres. Ándale Gabriel, ve y ayuda al ser humano. No, viene él mismo, toma él la misión. El Dios de los cielos, hermanos, el creador del universo, se despoja de él y viene tomando una forma humana como tú y como yo. ¿Y sabes qué? Nadie le pidió que entregara su vida. Él dice, yo de mí mismo la pongo. Oye, ¿no es el acto más sublime que tú te puedas imaginar? Por eso llora el hombre, ¿me entiendes? ¿Por qué los cristianos lloramos? Todo un cristiano lo puedes ver, ¿verdad? Sí, en el gozo de la salvación. Pero cuando se reúne con sus hermanos, se pone a llorar. Y en ocasiones en la alabanza, en la administración, se pone a llorar porque dice, es que yo era indigno, Señor. ¿Y por qué moriste por mí, Señor? ¿Por qué diste tu sangre por mí? No lo valía, Señor, pero gracias, gracias. Y mira, derrama lágrimas. Qué tremendo. Llora por gratitud a Dios, por sentirse indigno, por sentirse no merecedor, por sentirse afortunado, escogido. Se pregunta, ¿por qué yo? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado en ocasiones, ¿por qué yo, Señor? Yo me lo he preguntado, y no pocas veces. ¿Por qué yo, Señor? Cuando volteo y veo a mi alrededor y veo gente más capacitada, gente con posibilidades económicas, materiales, que tiene ciertos logros académicos, que tiene ciertas capacidades, habilidades. En ocasiones yo me pregunto y digo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué pusiste tu mirada en mí? Y en ocasiones lloro al entender que Dios me ha mirado con ojos de amor. ¿Por qué tú? ¿Por qué estás tú hoy sentado aquí y no tu vecino? Porque Dios te ha escogido a ti. Porque Dios puso su mirada en ti
Y mientras más lo entiendas, más quebrantado tu corazón va a estar. Además llora también en su vida porque ve su debilidad. Ve su debilidad. O en ocasiones por algún tropiezo, como cuando Pedro le negó. Dice la Escritura que un día Jesucristo le dijo, cuando lo iban a apresar, le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo te digo que esta noche me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro dijo: no, Señor, si me fuere necesario morir contigo, no te voy a negar. Y dijo Pedro: ¿me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar. Y entonces apresan al Señor Jesús y lo llevan, ¿verdad?, ahí a hacer un juicio injusto. Y estaba Pedro ahí siguiendo a Jesucristo. Y llegó al atrio, donde estaba ahí una comitiva de soldados calentándose al fuego, una fogatita tenían ahí en medio. Y llega Pedro, el apóstol, y se empieza ahí a reunir con ellos para calentarse y escuchar cuál iba a ser el veredicto sobre Jesucristo. Y entonces de repente, al estar pegado al fuego, una criada lo mira y dice: este también estaba con Jesús. Y Pedro dice: no, yo no sé lo que dices. Y luego sale, ¿verdad? Y entonces una criada a la entrada, cuando ya él se para y nervioso y empieza a querer salir, otra criada lo ve y le dice: este estaba con él. Como diciendo: agárrenlo también. Y dice Pedro: yo no sé lo que dices, tu manera de hablar te delata. Y empieza a maldecir, para que dijera: mire, hablo yo como ustedes, como el mundo. Y empieza a proferir maldiciones. Y dijo: yo no conozco a ese hombre. Y juró y maldijo. En su cobardía cayó, hermanos, tropezó. Pero dice la Escritura, Lucas capítulo 22, ¿qué palabras nos deja este evangelio, hermanos? Verso 61. Dice que cuando Pedro negó a Jesús, dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. En otras palabras, me imagino que el Señor Jesucristo estaba siendo interrogado por aquellos sacerdotes, ¿verdad?, por los ancianos de Israel, el pueblo judío, y estaba allá a lo lejos, pero alcanzaba a mirar a Pedro, a Jesús, y Jesús sabía que ahí estaba su apóstol, su amigo, ¿verdad?, y que ahí estaba su discípulo. Pero en el momento en que lo niega, dice la Escritura que Jesús volteó y miró a Pedro, lo volteó a ver, y dice: Pedro se acordó. Yo me puedo imaginar la mirada de Jesús, que cuando lo vio, dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿lloró qué? Amargamente. El hombre llora, hermanos, cuando le falla a Dios. No, el cristiano no anda de caída en caída, pero en ocasiones el cristiano puede tropezar. ¿Y sabes qué hace? Viene con un corazón quebrantado ante Dios. ¿Cómo habrá sido la mirada de Jesús? ¿De reclamo? ¿De reproche? ¿Una mirada fulminante de juicio? ¿Una mirada de menosprecio? ¿Una mirada de Pedro, te lo dije? No, hermanos. Más bien fue una mirada de amor y de compasión. Y esa mirada bastó para que Pedro se acordara de lo que Jesús le había dicho. Y saliendo, hermanos, afuera lloraba amargamente. ¿Sabes cuántos días estuvo así? 3 días. Donde no encontraba el consuelo, donde su corazón estaba desmenuzado, estaba aplastado, estaba pulverizado, y donde venía delante de Dios y se desgarraba su corazón, desgarraba ahí su corazón delante de Dios, y lloraba y gemía y decía: Señor, te fallé. Pero cuando Cristo resucita, hermanos, manda por sus discípulos, dice: avísenle a mis discípulos y a Pedro. Manda, porque seguramente ha de haber dicho: no, pues si nomás digo mis discípulos, Pedro va a decir: no, yo ya dejé de ser. Y dice: y a Pedro, que no se les olvide, porque por cierto no andaba con los 10 que habían quedado, andaba solitario, en esa disciplina, en ese momento de meditar, ¿verdad?, con Dios, en ese momento de estar a solas con Él. Estaba pasando por su desierto, ¿verdad?, en ese momento de angustia, de aflicción. Pero dice Jesús: mándenmelo traer y díganle que subo a Galilea, ahí lo veré. Qué hermoso, hermanos, es nuestro Cristo. Por ese amor tan grande que Jesús nos tiene, es que el hombre llora. ¿Por qué más llora? Por conocer su propia debilidad. Sabe que si Dios no viene y nos ayuda cada día, escúchame bien, cada día, no digo cada 8 días, cada miércoles que nos reunimos, cada domingo que nos reunimos, no. El hombre sabe y llora por su debilidad, porque dice: es que si no viene Él a ayudarme cada día, simplemente no puedo dar ni un solo paso. Así que viene humillado a Dios y le suplica:
Señor, ten piedad de mí. Le dice como Moisés, Éxodo 33, verso 15, anótalo solamente. Dice que un día Moisés le oró a Dios y le dijo: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios, hermanos? ¿Cuántos quieren verdaderamente aferrarse a la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decirle a Dios: Señor, si tú no has de ir conmigo, aquí déjame, Señor? Señor, ¿qué caso tiene que yo avance si tú no vas delante? Si tú no vas conmigo, no tiene caso. Es como David un día le decía a Dios: Señor, una cosa te he pedido, concédemela por favor. El Salmo 27, verso 4, dice: que esté yo todos los días de mi vida en tu presencia. ¿Qué cosa le pedía? No le decía: Señor, dame una larga vida, Señor. Señor, dame muchas riquezas, muchos bienes. David le decía: Señor, una cosa nada más, concédeme por favor, que esté yo delante de tu presencia todos los días para contemplar tu hermosura. ¿Cuántos se aferran a esto, hermanos? ¿Cuánto le dicen a Dios: Señor? Como Ruth la moabita, cuando su suegra Noemí, ¿verdad?, le decía: ándale, regrésate, vete a tus ídolos, regrésate a tu vida de antes, regrésate a tu pueblo. Ya no tengo más hijos, porque su esposo, ¿verdad?, que era hijo de Noemí, se había muerto. Y le dice Noemí: anda, regrésate a tu parentela, a los tuyos, a tus costumbres. Ándale. Le dice a Orfa y a Ruth, Noemí, ¿verdad?, su suegra, dice: regrésense. Y Orfa llora sobre Noemí, dice: bueno, ni modo, pues ahí nos vemos, y se regresa a su vida de antes. Pero Ruth no. Ruth le dijo: mira, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una persona que se aferra, hermanos. No me pidas que me vaya, no me pidas que me aparte de ti, Señor, porque solamente mi alma tiene saciedad cuando estoy contigo. Ese es el hombre que llora, hermanos. Ese es el hombre que tiene un corazón quebrantado. No cada domingo, no de vez en cuando. Es una vida entregada completamente a Dios. Por eso llora, por eso se quebranta, porque mira sus manos y las ve vacías. Y dice: Señor, si no eres tú el que me ayudas, yo no puedo seguir en el camino. Llora cuando ve su poca fuerza. Llora cuando ve su ánimo que sube y baja. Llora cuando ve que es muy poco lo que le puede ofrecer a Dios. ¿No te quebranta ver tu canasta? Y en ocasiones nuestra canasta está vacía, hermanos. ¿Qué le ofrecemos a Dios? A veces está vacía, hermanos. No trae fruto. El hombre llora, hermanos. Llora por ver la maldad de otros también. Por ver cómo otros ofenden y pecan contra Dios. Por conocer el destino de los pecadores. Por ver una sociedad volcada a la maldad. Aquel cristiano que llora cuando escucha las noticias que están aconteciendo en nuestro mundo. Llora, hermanos. El cristiano cuando escucha que ahora murió fulano, ahora murió perengano, ahora una balacera aquí, ahora por acá, su corazón es quebrantado. Y dice: Dios, ven pronto ya. Señor, es que ya no se aguanta. Ya es mucha maldad, Señor. Ven pronto, Padre. Y le llora. Y derrama sus lágrimas. Y cuando ve a su prójimo pecar contra Dios, dice: basta ya. No pequen contra mi Padre, porque está lleno de celo también. Llora por ver la condición de lo que se llama cristianismo, por ver cómo muchos pseudo pastores se levantan para engañar a miles de almas y conducirlas a la perdición eterna. ¿No se quebranta tu corazón cuando ves a aquellos falsos pastores que solo se interesan por el dinero de la gente, pero no por sus almas? ¿Verdad que es triste? Es doloroso. Y que por avaricia están haciendo mercadería de las almas con palabras fingidas. Llora el cristiano cuando desde los púlpitos ya no se predica en contra del pecado. Llora cuando ya no se habla de la santidad en la casa de Dios. Cuando ve que se multiplica la maldad y el amor de muchos se está enfriando. Llora, hermanos, cuando los cristianos retroceden ante el avance de la maldad. Llora por ver la tibieza, hermanos, de aquellos que se llaman cristianos, pero no están tomando en sus manos lo que Dios les ha encomendado. Ve y predica. Ve y anuncia las buenas nuevas. Ve y haz discípulos. Por eso llora, hermanos. Solamente 2 ejemplos rápidos. Como el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de esa vida quebrantada. Isaías capítulo 53, por favor. Si de alguien tenemos que aprender, es justamente de nuestro Maestro. ¿Cómo era su vida? Isaías 53, verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, ¿en qué cosa?
en quebranto. ¿Cómo era su corazón? Estaba acostumbrado, experimentado en quebrantar su corazón delante de su Padre. Dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesucristo era un varón de dolores, era un varón experimentado en quebranto. Cuando ves a Cristo caminando en esta tierra, te das cuenta de que él tenía un corazón que lloraba. En cierta ocasión, vamos a Lucas 19, por favor. Mientras se encaminaba hacia la ciudad de Jerusalén, dice la Escritura, al verla lloró sobre ella. Lucas 19, 41 al 44. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué cosa? Lloró sobre la ciudad. Pero no lloraba por las casas, por los edificios, por las construcciones, por lo material de Jerusalén. Lloraba por los niños, lloraba por las madres, lloraba por los padres, los hombres, las mujeres, los jóvenes que habitaban Jerusalén. ¿Sabes por qué? Versículo siguiente. Dice, lloraba diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo que sigue, porque vendrán días sobre ti. Está profetizando el Señor Jesucristo. Vendrán días sobre ti, dice, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sabes por qué lloraba el Señor Jesucristo? Porque él sabía que al no conocer el tiempo de su visitación, como dice la parte última, al no entender el judío que el Mesías estaba ahí y que podían ellos acercarse para alcanzar ayuda, oportuno socorro, sino que lo despreciaron, ¿verdad? Dice, van a venir días sobre ti cuando tus enemigos te sitiarán y te estrecharán y serás derribado, dice, y tus hijos dentro de la ciudad. Y eso se cumplió 40 años después. En el año 70 llegó un emperador romano, Tito Vespasiano, y destruyó la ciudad. Y mató a filo de espada a los niños, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres. Destruyó el templo. Ese templo que 40 años atrás, cuando iban saliendo de ahí, ¿verdad? Los discípulos decían, mira Señor, ¿qué templo tenemos? Dijo Jesucristo, no va a quedar piedra sobre piedra. Esto va a ser destruido. Se cumplió, hermano, la palabra de Dios. ¿Por qué lloraba Jesús? Porque él conocía lo que venía después. ¿Por qué llora Jesús, hermanos? Por cada uno de nosotros, porque él conoce lo que viene después. Y en algunos sabe que todavía no han abrazado ese sacrificio precioso. Y Jesús le duele, porque dice, oye, yo ya fui e hice lo que me correspondía. Yo ya puse todo para que el hombre fuera salvo. Y el hombre en su pecado no quiere acercarse a Dios. Por eso Cristo aún sigue llorando, hermanos, porque sigue intercediendo por el pecador. Juan 11:35, el versículo más pequeño de la Escritura, dice, Jesús lloró. Y Jesús lloró sobre la tumba de Lázaro. A veces yo me pregunto, ¿y por qué lloraba Jesús? Él sabía que lo iba a resucitar. Él conocía el poder que había en él. Sin embargo, vemos que el corazón de Jesús era quebrantado constantemente. ¿Y sabes por qué lloraba? Lloraba porque la muerte no estaba contemplada al inicio de la creación, sino que la muerte entró al mundo a causa del pecado. En otras palabras, era como decirnos, no era mi plan, no era mi propósito, sino que la muerte es la consecuencia de haber pecado. Por eso lloraba Cristo. Termino nada más diciendo, ¿cuál es la promesa? Mateo capítulo 5, verso 4 dice, bienaventurados los que lloran, y creo que ya nos quedó claro a qué clase de lloro se refiere. Pero dice la Escritura, a la segunda parte, porque ellos recibirán consolación. Aquí está la promesa, para aquellos que lloran. ¿Por qué recibirán ellos? ¿Qué cosa? Consolación. En otras palabras, serán confortados, serán aliviadas sus cargas. La palabra consolar se traduce de la palabra griega parakaleo, que significa llamar cerca. En otras palabras, la imagen que nos da esta palabra es la que nos describen los evangelios cuando el apóstol Juan dice de la Escritura que se llegaba a Jesucristo, ¿verdad? Y se recostaba, estaba tan cerca de él que se recostaba en su pecho, hermanos, de Jesús. Y ya me puedo imaginar a un Jesús ahí consolando a este hombre, a su apóstol, que era por cierto un muchachito, el apóstol más joven, el apóstol Juan. ¿Cuál es la promesa? Que vamos a ser consolados. Es el consuelo de saber que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuántos se consuelan con saber eso, hermanos? La verdad es que es un gran consuelo.
Cuando el hombre llora, ¿verdad?, por su maldad y por su miseria, de repente ve a Cristo y se consuela porque sabe que a través de Él, de su sacrificio, sus pecados han sido perdonados. Se consuela por saber que Jesús no desprecia el corazón contrito y humillado. Por el contrario, eso es lo que Él busca, como lo veíamos en el Salmo 51. Se consuela de saber que Jesús nos invita incluso a venir a Él para poder descansar a todos aquellos que estamos trabajados y cargados. Él nos iba a hacer descansar. Su consuelo es saber que Dios es soberano, omnipotente, que nada se le ha salido de las manos, sino que Él obrará en su momento. Hay gente que en ocasiones se pregunta y dice, ¿pero por qué tanta maldad? ¿Por qué, Dios permite el sufrimiento de los niños? ¿Por qué tanta enfermedad? Bueno, Dios, sí, cierto, es soberano, es omnipotente. Él pudiera terminar con el sufrimiento de todo mundo, pero terminaría con la maldad, porque es lo que origina el sufrimiento del ser humano. Y al terminar con el sufrimiento, el origen que causa el dolor del ser humano, tendría que terminar, ¿verdad?, con aquello que lo origina, que es el pecado. Y al terminar con el pecado, terminaría con el pecador. Y como Dios dice que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué?, al arrepentimiento. Y también dice que no tenemos que ignorar que su longanimidad, su paciencia nos guía al arrepentimiento. Si Él está ahorita esperando, ¿verdad?, esperando, no es que ya se le olvidó, no es que Él no va a actuar, claro que Él va a actuar, pero es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Amén. Pero el cristiano se consuela en saber, no, delante de Dios no se le ha salido nada de control, hermanos. Él sigue teniendo el control en su mano. ¿Estamos de acuerdo? Su consuelo es saber que a pesar de ver todo el pecado que le rodea, esto algún día acabará y con paciencia esperará ese momento. Se consuela en saber que Dios nos ha prometido un mejor lugar, donde ya no va a haber lágrimas, ni dolor, ni muerte, porque todo esto habrá pasado. Se consuela al ver que Dios responde las oraciones. Salmo 126, el penúltimo texto, hermanos, verso 5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Verso 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo, ¿qué?, sus gavillas. Ahí está el cristiano, llorando, intercediendo por su vecino, por su familiar que no quiere y que no busca a Dios. Ahí está, ¿verdad?, el padre de familia llorando por sus hijos rebeldes. Ahí está el hijo, ¿verdad?, llorando por su padre que no quiere buscar de Dios. Ahí está la esposa llorando por su esposo que está metido en un vicio. Ahí está el esposo llorando, ¿verdad?, por su esposa que no está buscando a Dios, sino que vive en sus amarguras. Y cuando la persona intercede y derrama su corazón, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Quién es el que lleva la preciosa semilla? El que lo siembra, aquel que comparte la palabra. Y cuando ve la gente, ¿verdad?, la ve como alma eterna, no como números, no como símbolo de pesos. El verdadero cristiano mira cada alma como un alma eterna. De tal manera dice que va andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, dice, trayendo sus gavillas, lo que ya cosechó. Y termino, Apocalipsis 21. Serán confortados, hermanos, los que lloran ahora. Sus lágrimas serán enjugadas. ¿Sabes por quién? Por el Dios Todopoderoso. Apocalipsis 21, verso 4. Dice, enjugará. Esto quiere decir, secará Dios las lágrimas de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Allá en los cielos, hermanos, solamente va a haber regocijo, solamente va a haber consuelo. Qué importante es llegar, ¿verdad?, con los ojos desgastados de tanto llorar en esta tierra, por todo lo que yo te acabo de describir, qué significa la bienaventuranza. Si tú no estás acostumbrado ni a pedir por tu propia vida, ni a llorar, ni a quebrantar tu corazón, ni a llorar porque el que está a tu lado, ni a llorar, ¿verdad?, por la condición de lo que se llama cristianismo, ni a llorar por la maldad del mundo, tú vas a llegar con los ojos secos. Y cuando Dios te llame a su presencia, ¿qué lágrimas te va a secar? ¿Qué lágrimas te va a enjugar? Tenemos que aprender a quebrantar nuestro corazón, hermanos. Cuando intercedas, cuando te metas a la cámara secreta,
es un dolor que sale desde acá, desde el corazón, por ver la maldad del hombre, por ver su propia debilidad, por ver sus propias faltas, por ver el amor de Dios, por sentirse agradecido y inmerecedor del amor que Dios derrama. Ese es el quebranto que Dios busca. Hagamos una oración. Padre, hoy te damos gracias, porque tú dijiste: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dices será, tú dices es ya. Y esta pobreza, esta humildad de espíritu, Señor, es la base para todo lo que viene después. Porque solo el humilde llega con ruego, llega con quebranto, llega con lágrimas delante de ti, Señor. Quebranta cada día el corazón, Señor. Desmenúzalo, rómpelo en pedazos, Señor. Pulverízalo. Que ninguno de aquellos, Padre, que se llaman cristianos, puedan vivir una vida sin quebranto, porque no se puede, Señor. Abre los ojos, pon colirio, Señor, en los ojos de cada uno de aquellos que son tus hijos, para que veamos las cosas como tú las miras, porque yo estoy seguro que desde tus cielos hay aflicción en tu corazón todavía, Señor, por ver la maldad del hombre. Pon tu corazón, Señor, en el nuestro. Y gracias por tu palabra, porque nos alumbra los ojos, Señor. Séllala en el corazón de los presentes. En el nombre de Jesús. Amén.